Se mira que cambio unas palabras porque es la misma traducción, pero tiene unas palabras mejor. Dice, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha esclava. Amargamente llora por las noches. Sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele. De todos sus amantes, todos sus amigos le faltaron y se volvieron enemigos. Judá ha sido cautiva, ha ido en cautiverio a causa de su aflicción, de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Los caminos a Jerusalén están de luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están desoladas. Sus sacerdotes gimen. Sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes y sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautiverio delante del enemigo. Desapareció la hija de Sión, toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hallaron pastor, y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en manos del enemigo, y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones, y de todas las cosas agradables que tuvo de los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Cometió Jerusalén, pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraron la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Amén. Gloria a Dios. Siéntese, póngase cómodo. Lamentaciones. Este libro es las lamentaciones de Jerusalén cuando Jerusalén cae. El escritor de Lamentaciones tiene un sentimiento como que es Jerusalén lamentándose, llorando por la caída de Jerusalén. Porque en este tiempo Jerusalén queda devastada, queda hecha polvo, queda en escombros, destruida la gran Jerusalén. En los tiempos que profetizó el profeta Jeremías, la ciudad de Jerusalén era una ciudad muy hermosa, hermosísima. Todos los que pasaban por Jerusalén la elogiaban, la enamoraban diciendo: la gran Jerusalén.
la madre de muchas provincias, de muchas naciones. Jerusalén tenía alianzas con muchas provincias, hasta con Egipto. Era próspera. Muchos reyes, grandes reyes, trabajaron en Jerusalén para mirarla así. David, rey Salomón. En Jerusalén estaba aquel gran templo, el templo salomónico, aquel templo que fue hecho con mucho oro. Era hermosa. Todos los reyes alrededor la querían conquistar por la belleza y por lo que había en ella. Todo el mundo la elogiaba. Pero había rebelión en este entonces en Jerusalén. Había pecado, había abominación, estaba el pueblo, este pueblo estaba en rebeldía, en desobediencia. Y a Dios no le agrada la desobediencia. Y Dios la entregó a los enemigos por la desobediencia. Aquí es, hermano, donde a nosotros la desobediencia lo que los hace. La desobediencia a Dios. Jerusalén, gran ciudad. Pero su desobediencia la llevó a que quede un poco de escombros. Y eso es lo que hace, hermano, la desobediencia en nuestras vidas. Que nosotros quedemos un poco de escombros, que quedemos en ruinas. Imagínense aquel hombre que predicaba, aquella mujer que predicaba. Por una desobediencia puede quedar en escombros. Aquel joven que danzaba, aquel joven que predicaba, aquel joven que cantaba. Pero la desobediencia los puede llevar a la ruina espiritual. ¿Cuántos van a ser obedientes? Amén. Porque Dios se complace en la obediencia. Aquí, hermano, mire hasta dónde ve llegado el pecado de Jerusalén. El pecado de los habitantes de Jerusalén. Vaya conmigo a Jeremías. Jeremías 32, 34, 36. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre y la contaminaron. Mire que hasta el templo donde adoraban al Señor había sido contaminado. Mire de qué manera. Edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinón, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé ni me vino al pensamiento que hiciesen estas abominaciones para hacer pecar a Judá. Y con todo ahora, así dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad, de la cual decís vosotros,
entregada será en manos del rey de Babilonia, a espada, hambre y pestilencia. Mire hasta dónde, hermano, llega la desobediencia de este pueblo. Este pueblo vuelve nuevamente al baalismo. Dios ya le había restaurado de eso una vez, pero volvió a sacrificar a Baal, a Moloc, sacrificios terribles. Y aquí, hermano, Dios levanta al profeta Jeremías. Jeremías recibe su llamado en el capítulo 1 de Jeremías. Jeremías se niega a ese llamado porque es como que sabía lo que le esperaba. Si usted mira la vida de Jeremías, hermano, no es fácil. La vida de Jeremías fue sufrida. Jeremías, por hablar la palabra, por reprenderles el pecado, lo metían a la cárcel. Lo echaban en cisternas con lodo. Lo apedreaban. Era mal mirado, despreciado por los reyes, por decir la verdad. Fue un profeta, se le llama el profeta del llanto, el profeta llorón, porque Jeremías lloraba por el pecado del pueblo. Jeremías sentía el pecado del pueblo. Dios les advierte por Jeremías una y otra vez a este pueblo. Y no entienden. Querían escuchar a otros falsos profetas que les decían lo que ellos querían escuchar. Pero la voz verdadera de Dios no la querían escuchar. Entonces Dios les entrega en manos del enemigo, hermanos. Dios se asquea del pecado de Israel y los entrega en manos del enemigo. Y aquí es, hermano, donde llega un punto, hermano, que Dios los habla una vez, otra vez. Dios lo repite muchas veces porque Dios es muy misericordioso con nosotros. Dios los advierte antes. Siempre Dios advierte antes. Pero nosotros queremos persistir en la desobediencia. Aquí es donde Dios se asquea y los entrega. Al pecado los esclaviza el pecado. La desobediencia los esclaviza. Dios entregó al pueblo de Israel porque se asqueó de ese pecado. Les advirtió una y otra vez que se volvieran. Y les decía lo que les iba a pasar si seguían en el pecado. Pero ese pueblo no quiso entender. Jeremías, hermano, le tocó lidiar con un pueblo rebelde. Jeremías fue un gran hombre de Dios. La última vez que nosotros miramos a Jeremías es en el capítulo 43, 44, cuando una banda de rebeldes se lo lleva a la fuerza para Egipto. Ahí perdemos a Jeremías. Jeremías, hermano, le advierte al pueblo qué es lo que le iba a pasar si persistía en el pecado. Dios les entrega a manos del enemigo, de los babilonios. Y aquí es, hermano, donde sucede el famoso exilio. Aquí es donde los israelitas son deportados de su propia tierra. Exilio es deportado de su propia tierra. Imagínese a usted, hermano, por la desobediencia. Puede llegar a pasar muchas cosas terribles. A este pueblo le tocó que de su propia tierra, de su propia casa, lo saquen por la desobediencia a Dios. Eso puede llegar a pasar, así como este pueblo.
No entendía. Dios le hablaba una vez, Dios le hablaba otra vez y no entendía y quería perseguir ahí, persistir ahí. La desobediencia, hermano, los aleja de Dios. La desobediencia rupturiza la relación con el Señor. Así como la obediencia los acerca al Señor, la desobediencia los aleja del Señor. Hermano, este pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, a los caldeos. Estando allá este pueblo, surge otros falsos profetas diciéndoles que era momentáneo lo que estaban viviendo, que Dios los iba a sacar de ahí. Pero el profeta Jeremías les escribe una carta en el capítulo 29, diciéndole específicamente cuánto tiempo les iba a costar esa desobediencia, cuánto tiempo iban a pasar. Jeremías les dice que son 70 años que van a estar en cautiverio. Les dice que se casen, se den en casamiento, tengan hijos. En pocas palabras les dice, esto va para largo por la desobediencia. Y que oren por los babilonios. Que a los 70 años va a surgir alguien que los va a libertar. Aquí, hermanos, mire al pueblo de Israel cuánto le lleva la desobediencia. Vamos a leer esta promesa que le hace Jeremías al pueblo cautivo. Jeremías 29, 10, 13. Esa es la promesa que el Señor los va a libertar, dice. Porque así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlo volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos a fin que esperáis. Porque me invocarán y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Mire, allí es la promesa que les hace que va a surgir alguien a los 70 años. Pero, hermanos, al pueblo de Israel le costó 70 años estar en cautiverio. Así es, hermano, nuestra desobediencia muchas veces los puede llevar largo tiempo a estar cautivos al pecado. La desobediencia, hermano, puede llegar. Un hermano dijo, yo me fui en desobediencia y llevo 3 años de sequía espiritual. La desobediencia, hermano, trae sequía espiritual. La desobediencia, hermano, nosotros en desobediencia no podemos sentir a Dios. Así como la obediencia a usted lo acerca al Señor, así la desobediencia lo puede alejar de Dios. A este pueblo le tocó 70 años en cautiverio por no volverse a Dios. Mire aquí, hermanos, les surge alguien que los va a libertar, llamado Ciro el Grande. Este hombre los iba a libertar. Este hombre tomó a Babilonia. Este hombre conquistó a Babilonia. Y cuando la conquista, hace volver todo aquel que quiso regresar a reconstruir a Jerusalén. Regresó. Él dio el edicto para que regresaran, el permiso.
Pero me llama, hermano, la atención que no todos quisieron regresar. Solo fueron contados unos. En el libro de Esdras miramos cuántos regresaron a reconstruir Jerusalén. Pero no todos regresaron. Se lo ganó Babilonia a unos. Tuvieron cautivos y se lo ganó Babilonia. Muchas veces los puede ganar Babilonia a nosotros. Muchas veces no los queremos levantar de donde hemos caído y los acomodamos allí. Los acomodamos, hermano, en la desobediencia. Y no queremos, Dios está extendiéndonos la mano, pero preferimos estar ahí, no queremos que el Señor los levante nuevamente. Los acomodamos en Babilonia, los acomodamos en la desobediencia. Este pueblo, hermano, se acomodó bien. Fue bendecido ahí en Babilonia. Muchos prosperaron, hasta llegaron al reino, pero no todos quisieron regresar a construir una tierra devastada, a construir una ciudad en ruinas, en escombros. Pero Dios siempre tiene un remanente fiel. Dios siempre tiene ese remanente, y ese remanente fiel fue el que fue a construir. Gloria a Dios. Aquí es, hermano, donde hay una promesa, esa promesa que les dice a Jerusalén: yo sanaré tus heridas. Traeré sanidad y sanaré tus heridas. Y la que te llamaban desolada, ya no te llamarán más desolada. Miren la restauración de Jerusalén. Jeremías. Jeremías 30:17. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo hago volver los cautivos de la ciudad de Jacob, de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia. Y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Mire, aquí, hermano, fue edificada nuevamente Jerusalén. Dios tuvo misericordia. Pero ¿cuánto le llevó? ¿Qué precio tuvo que pagar Jerusalén por la desobediencia? Aquellos grandes reyes que construyeron quedó en nada. ¿Cuánto tiempo, qué precio tuvo que pagar Jerusalén por esa desobediencia? Pero Dios es un Dios de misericordia y siempre está atento a nosotros. Siempre está atento a darnos la mano. Cuando resbalamos, Dios está atento a darnos la mano. Así que no hay por qué quedarse. Si usted le ha fallado al Señor, no hay por qué quedarse como Jerusalén ahí. Dios le está dando la mano a restaurarla, a volver. Dios trae restauración y sanidad a nuestras vidas. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Cristo. El pueblo de Israel, hermanos, tuvo tiempos de obediencia y tiempos de desobediencia. Por eso Dios a este pueblo la compara con
la compara como una mujer. La Biblia la compara como una mujer al pueblo de Israel. Una mujer virgen, una mujer casada, una mujer viuda. Y en Oseas, ramera, por la desobediencia que tenía. Porque siempre cuando desobedecía, Dios la entregaba en manos del enemigo, a Jerusalén y a Israel. Pero cuando se arrepentía, Dios venía y la tomaba, y la abrazaba y se volvía a comprometer con ella. Dios se compromete, está comprometido con la iglesia. ¿Cuántos lo saben? Amén. Gloria a Dios. Bendito Dios. La obediencia, hermanos, obedecer la palabra del Señor. No, obedecer la palabra del Señor no es escuchar la voz audible de Dios y que la tierra tiemble, hermanos. Nosotros, por eso Dios nos dejó la palabra. Ahí está escrita. La palabra. Ahí donde ella le dice a usted qué es lo que está prohibido y qué es lo que no está prohibido. Dónde usted tiene que ver y dónde usted no tiene que ver. La palabra le dice, eso está prohibido. Entonces, la palabra es su antorcha. La palabra es su lámpara. Entonces, si nosotros escudriñamos, leímos la palabra, vamos a... Bendiciones, mi hermana. Gracias. Ahí está escrito todo, hermano. Lo que tenemos que hacer, lo que está lícito para nosotros y lo que no es lícito para nosotros. La palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen que la palabra es lámpara? Dice, lámpara es a mis pies. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Dice que el que confía en Dios, el que obedece la ley de Dios, será como árbol plantado junto a corrientes, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Hermano, la desobediencia nos lleva a nosotros a agujeros que nunca hemos pensado estar ahí. La desobediencia hace eso. Nosotros somos como hijos para Dios. Somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Y dice que el que Dios toma por hijo lo disciplina. Y lo disciplina y lo forma y lo procesa para su obra. Miren lo que dice un proverbio, un padre al hijo. Proverbios 1:8 dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre. Así, hermano, como un hijo obediente, se complace el padre. Creo que todos somos hijos. Todos somos hijos. Cuando usted obedecía a su padre era complacido, se alegraba. Pero cuando usted desobedecía, era tristeza para su madre. Así es, hermano, Dios. Dios, cuando nosotros obedecemos su palabra, somos alegría para nuestro Dios. Pero cuando desobedecemos, somos tristeza para Dios. Dios se entristece a nosotros. Dios se complace, hermano, en la obediencia. Dios lo que quiere es obediencia de nosotros. Dios no quiere ni siquiera sacrificio. Dios, cuando usted anda en rebeldía, Dios no le acepta el sacrificio. Por eso dice, si tienes algo contra alguien, deja tu ofrenda ahí y arregla las cosas. Ni eso, ni el sacrificio es acepto
cuando andamos en desobediencia. Mire lo que dice Primera de Samuel 15:22. Primera de Samuel 15:22. Dice, y dijo Samuel, hijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos o víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mire la obediencia, hermano. La obediencia es mejor que la grosura de los carneros, porque en aquel tiempo se sacrificaba animales, holocausto para Dios. Pero cuando la persona estaba en desobediencia, Dios no se complacía en esos sacrificios. Dios se complace en la obediencia. En la obediencia se complace el Señor y no en el sacrificio. Porque nosotros podemos hacer mucho, hermanos, pero si no hay una obediencia no estamos aceptos ante el Señor. Si no hay un sometimiento a la palabra, no estamos aceptos. Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso a Cristo. Nos vamos a ir temprano esta tarde. Gloria a Dios. Bendito Dios. Hermanos, así como la gran Jerusalén, la rebeldía, la llevó a escombros, a nosotros la rebeldía a Dios los puede llevar a que seamos un poco de escombros también. Nosotros podemos llegar a quedar un poco de escombros como quedó Jerusalén si entramos en desobediencia. ¿Cuándo van a ser obedientes mejor? Es mejor ser obediente al Señor, porque Dios a este pueblo, hermano, los entregaba en manos del enemigo cuando desobedecían. Dios le advertía una y otra vez, porque Dios es un Dios santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi pastor está listo ahí. Ya está. Estamos alegres, ¿verdad? Nuestro pastor está nuevamente. ¿Cuántos se alegran?